Y ahí ya dibujé mi límite en la línea de proyección. Ahora, si tengo que dibujar, por ejemplo, hacer la representación de la estructura de las cañas, entonces lo que tengo que hacer es, voy a cambiar acá arriba, voy a buscar la que se llama Model 040, y como me doy cuenta, bueno, vuelvo de vuelta a esta parte de acá, me apoyo arriba de la línea, me fijo cómo se llama, Model 040, la busco en el despliegue, aplico acá para que pueda quedarse fija la que es la capa Model 040 y empiezo a dibujar todo esto. Dijimos que esto tenía una sección de 10 centímetros, entonces voy a aplicar la herramienta círculos, ¿sí? Hago un clic, me va a preguntar si lo voy a hacer por radio o por diámetro. En el caso de que yo no aplico nada y directa pongo el número, es porque lo voy a hacer por radio. Si quiero hacerlo con diámetro, le tengo que agregar la letra D, le doy enter y pongo 0,10, que es el diámetro de nuestro elemento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo los voy a ubicar? Bueno, los voy a ubicar como yo haría trabajando a mano. Empiezo a tomar distancias en mi dibujo, a ver cuánto mide el centro del círculo hasta las aristas, ¿no? Empiezo a tomar distancia. Bueno, acá me marca que tengo un 0,15, 38 y acá hay un 14, 0,145. Vamos a hacerlo con las líneas auxiliares, así se ve mejor. Ahí puse la capa a línea auxiliar. Entonces ahí estamos, 145. Y dijimos que la otra era 1538. Entonces 0,1538. Y entonces lo que voy a hacer es, yo sé que en el encuentro de estas dos líneas, o sea, el punto de encuentro de estas dos líneas, donde está el centro de este elemento, que es mi columna, ¿sí? Entonces ahí lo que empiezo a hacer es colocar mi elemento en el sector que va. ¿Cómo lo hice? Vieron que yo lo tenía todo esparramado esto. Entonces, lo que hice fue, selecciono mi círculo, hago clic, hago un barrido y lo selecciono. Le doy a la palabra M, que es move, o en el caso que tenga el castellano tendría que ser la D de desplazar. Me va a buscar automáticamente el centro de mi círculo y hago clic y lo empiezo a arrastrar hasta encontrarme y ponerlo arriba del cruce de mis dos líneas. Nuevamente repito la operación, hago clic, arrastro, hago otro clic y ahí ya se me seleccionó todos los elementos juntos. Entonces nuevamente aprieto el comando move con la letra M, hago clic donde yo me quiero desplazar, en este caso me voy a desplazar primero con la línea vertical hasta llegar al mismo encuentro de líneas donde está mi línea de proyección de borde de mi dibujo. Y voy a volver a hacer, pero esta vez lo voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque si yo hago clic y arrastro, ahí me va a elegir o me va a seleccionar la línea de proyecciones y yo no quiero seleccionar esa línea. Pongo escape, entonces lo que vamos a hacer es al revés. Cuando yo quiero seleccionar solamente algunos elementos, lo que puedo hacer es, hago clic y hago un pasito para atrás. O sea, hago un arrastre y ahí aparece en otro color, aparece en color azul. ¿Qué significa? Todos los elementos que están dentro del área azul son los que van a ser seleccionados. Ahí, por ejemplo, se ve que la línea de proyección no se seleccionó. Entonces, vuelvo a hacer clic y ahí me seleccionó solamente los elementos que yo quiero mover. Pongo nuevamente la letra M para activar el comando mover y me apoyo en la otra línea que es donde yo quiero correr todo este elemento y ya está. Ahí me quedó mi columna colocada. Y lo único que tengo que hacerlo es seleccionar las líneas color azul, que sabemos que son auxiliares, y las borro. Pero antes de poner la palabra hatch, lo que hago es cambiar acá la capa. Dijimos que esto estaba en la capa Model 040. Me vuelvo a la capa Model 040. Y ahora sí, pongo hatch. Cuando pongo hatch me aparecen estas series parámetros que tiene la parte de hatch o la parte de sombreado y tengo que fijar que esté seleccionado el que dice sólido, ¿sí? Hago clic sobre la pieza donde yo quiero agregar mi hatch
y ya le doy Enter. Ya tengo lista mi columna. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora? Ahora puedo yo agarrar este elemento y lo voy copiando la cantidad de veces que necesito. Y después voy haciendo con las líneas auxiliares los puntos de coordenadas de ubicación. Lo otro, que es el proceso más lento, es hacer lo que hicimos antes. Primero dibujamos los círculos y después le vamos agregando los hatch por separado. Recuerden que trabajar en AutoCAD lo que tiene es que tenemos que tratar de elegir los caminos que nos resulten mucho más fáciles o mucho más rápidos, y por eso justamente tenemos tantas herramientas que nos ayudan a que el proceso sea mucho más rápido. Bueno, estas son las dos posibilidades que tenemos para poder dibujar. Una es dibujamos todos los elementos en una misma capa y después venimos al resumen de elementos que tenemos cargados en nuestro archivo AutoCAD y lo vamos copiando a través de la herramienta copiar propiedades. O la otra es directamente, como hicimos en este paso, ir seleccionando capa por capa, ir modificándola e ir cambiándolas a medida que vamos avanzando en nuestro dibujo. Una vez que ya hicimos esto, yo por ejemplo lo dibujé como si fuera afuera del espacio de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que habíamos visto en el primer video, o sea, selecciono mi elemento. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo mi planta para poder colocarla dentro de la hoja, una de las herramientas que me puede ayudar mucho es, una vez que yo selecciono, recuérdense que si yo selecciono de derecha a izquierda, me selecciona todos los elementos que estén por debajo del área verde. Si yo selecciono de izquierda a derecha, me va a seleccionar todos los elementos que estén por debajo del área azul. En este caso, como queremos elegir todos los elementos, no pasa nada. Sí, en el caso pasaría si nosotros quisiéramos elegir, por ejemplo, volviendo a hacer zoom, queremos elegir solamente este elemento acá, que es donde se marcan los cortes, que también tenemos que agregarlo en nuestro dibujo. Simplemente se hacen con algunas líneas y se colocan unos pequeños textos. Si yo quiero seleccionar esto, recuerden que si yo hago clic y lo coloco, me voy moviendo, fíjense que se selecciona todo lo que va entrando dentro del área verde. Ahora, si yo quiero solamente elegir este elemento, me coloco por acá, hago clic, hago al revés y solamente me va a seleccionar el elemento que yo quiero elegir. Entonces, una vez que ya tienen dibujado esto y lo quieren trasladar para poder colocarlo en el centro de la hoja, yo lo que puedo hacer es selecciono todo mi dibujo. Y una vez que yo me di cuenta que está todo seleccionado, porque aparece todo como con línea de punteado, me apoyo y hago clic derecho. En el clic derecho voy a venir a la opción grupo, y en la opción grupo lo que hago es como agrupar todo este dibujo y se queda como cerradito en un mismo grupo, ¿sí? Entonces es mucho más fácil para hacer el traslado y que no se me olvide ningún elemento. Siempre mi recomendación es, si yo empiezo a dibujar por fuera del área donde yo tendría que estar dibujando, que es mi lámina, que siempre se hagan copias. Es decir, voy a hacer para atrás. Recuerden que Control Z es infinito en AutoCAD, entonces si se equivocaron, hagan Control Z la cantidad de veces necesaria para poder volver a corregir el error que cometieron o que se les dio con el programa. Entonces lo que yo hago es, copio mi planta. Esta sería como la planta original, le voy a decir, o la planta base, o la planta que dibujé primero. Y esta es la que yo voy a convertir en grupos. Vuelvo a hacer el mismo paso y ya está. Esta es la que yo después la voy a mover y la voy a tratar de colocar en la hoja. Vamos a utilizar el recurso que dijimos antes de hacer las diagonales. Entonces yo vengo a la arista, por lo menos de lo que sería el techo de la obra, y le hago la diagonal a mi hoja para poder centrar mi planta. Selecciono el dibujo con el comando mover, lo muevo y lo único que me queda por hacer es agarrar todas estas líneas y borrarlas. Y fíjense que ya me quedó el dibujo centrado, listo para poder agregarle los elementos que faltan, ya sean los otros dibujos y otros elementos que también hacen importante al código gráfico. Una vez que yo llegué acá, lo que tengo que hacer es, además de completar todos los dibujos, es utilizar lo que habíamos nombrado antes, que era las nomenclaturas de los
de los dibujos y lo que teníamos acá arriba, que son ya sea la vegetación o estos otros bloques, que ya sea la escala gráfica, el norte o en el caso de agregar una cota.